Hasta ahí está muy bien, pero permítanme hacer el análisis junto con ustedes y luego retomamos su resolución. Si bien es cierto que es una igualdad, observamos que esta ecuación es de segundo grado y se llama ecuación cuadrática con una incógnita. Una ecuación de segundo grado con una incógnita tiene la forma general siguiente: ax elevado al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales y a es diferente de 0. Esto indica que sí o sí debe existir la variable elevada al cuadrado. Dependiendo de los valores de las constantes b y c, existen dos tipos de ecuaciones cuadráticas. Junior, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Las ecuaciones cuadráticas completas son aquellas en las que el valor de las constantes b y c es diferente de 0. Lo que quiere decir es que sí o sí en la ecuación cuadrática se tiene la variable elevada al cuadrado, así como la variable lineal y el término independiente. Como se puede visualizar en el ejemplo, x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a 0. Yo continúo, profesora. Las ecuaciones cuadráticas incompletas son aquellas en las que el valor de las constantes b, c o el de ambas es 0. Lo que quiere decir que puede faltar la variable lineal o el término independiente, como se ve en el ejemplo. 2x elevado al cuadrado menos 1 es igual a 0. Ahí no se considera la variable lineal. X elevado al cuadrado menos 5x es igual a 0. Ahí no se considera el término independiente. Profesora, la clasificación de las ecuaciones cuadráticas tiene que ver con el procedimiento que se realiza para su resolución. En alguna medida, sí. Observemos cuando trabajemos las ecuaciones cuadráticas incompletas que estaremos frente a ecuaciones de la forma ax al cuadrado más c es igual a 0. Por ejemplo, 8x al cuadrado menos 32 es igual a 0. Dividimos toda la expresión entre 8 y obtenemos que x elevado al cuadrado menos 4 es igual a 0. Despejamos la variable colocando el término independiente en el otro miembro con signo positivo. Sacamos la raíz cuadrada de ambas expresiones y obtenemos que x es igual a más menos raíz cuadrada de 4. O sea, que x es igual a más menos 2. Finalmente, encontramos el conjunto solución, que está compuesta por dos valores, negativo 2 y positivo 2. Stephanie, continúa, por favor. Ahora sí estamos frente a la ecuación cuadrática de la forma ax elevado al cuadrado más bx es igual a 0. Ahí tenemos como ejemplo la siguiente ecuación cuadrática. 4x elevado al cuadrado menos x es igual a 0. Factorizamos el factor común, en este caso la variable x, y obtenemos un par de factores x y 4x menos 1 es igual a 0. Se concluye que cada factor es igual a 0. Así, x es igual a 0 o 4x menos 1 es igual a 0. En esta última ecuación continuamos despejando la variable x y el término menos 1 lo colocamos en el otro miembro de la ecuación, pero con signo positivo. Finalmente, dividimos entre 4 ambas expresiones, obteniendo que x es igual a 1 entre 4 o simplemente un cuarto. Con lo que hemos encontrado la solución que está compuesta por dos valores, 0 y un cuarto. Y sí, nos encontramos frente a ecuaciones cuadráticas completas, pero me imagino que también existirán estrategias que nos van a ayudar a resolver las situaciones. Así es, chicos. ¿Y qué les parece si ahora juntos lo analizamos? En esta ocasión, priorizaremos dos estrategias que nos ayudarán a resolver las ecuaciones cuadráticas completas. Estas estrategias son la factorización y la fórmula general de la ecuación cuadrática. Bien, profesora. Partiremos por resolver el siguiente ejemplo.
se tiene que x al cuadrado más 3x menos 10 es igual a 0. En primer lugar, descomponemos en dos factores el primer y tercer término de la ecuación ordenada de segundo grado. En este caso, como el primer término es x al cuadrado, los dos factores que me dan este valor son x y x, al descomponer el tercer término. Bien pensado, Junior. Y respecto al tercer término, debes buscar dos de sus factores que sumados den como respuesta el segundo término. Entonces sería... Ya la tengo. Que multiplicados me den menos 10 y que sumados me den 3. Eso sería 5 y 2 negativo. ¿Y cómo sé si deben restarse o sumarse estos factores? El signo del tercer término te indica si debes sumar o restar. Si es positivo, deberás sumar. Y si fuera negativo, deberás restar. En nuestro ejemplo está clarísimo. Ya lo recordé, profesora. Muchas gracias. Estos factores encontrados los multiplicamos en aspa hasta encontrar exactamente el segundo término. Obteniendo la ecuación factorizada se lee x más 5 factor con x menos 2 es igual a 0. Cada uno de los factores se iguala a 0 de esta forma. X más 5 es igual a 0 y despejando la variable x se obtiene que x es igual a menos 5. X menos 2 es igual a 0. Despejando la variable se obtiene que x es igual a 2. Por lo tanto, el conjunto solución está compuesto por los valores menos 5 y 2. Profesora Aira, respecto a ese terreno rectangular, quedamos en que era una ecuación cuadrática parecida a la que hemos desarrollado. ¿Y qué tal si la desarrollamos? Claro que sí. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que habíamos encontrado una ecuación cuadrática que era así. X elevado al cuadrado menos 2x menos 48 era igual a 0. Ahora, Junior, ¿puedes continuar tú? Por supuesto, profesora. A partir de la ecuación descomponemos el primer término x al cuadrado en x por x. Y para el tercer término busco dos factores que multiplicados me den menos 48, pero sumados me den menos 2, obteniendo los valores menos 8 y 6. Realizo la multiplicación en aspa y como necesito que el segundo término sea menos 2x, convenientemente el signo negativo le corresponderá al 8, resultando la siguiente ecuación factorizada. X menos 8 factor con x más 6 es igual a 0. Igualamos cada factor a 0 y despejando la variable x se obtiene como valores 8 y menos 6. Y como son dimensiones, se desestima el valor negativo, considerándose como único valor válido que x es igual a 8. Sustituyendo los valores por las medidas del terreno, se obtiene que las dimensiones del terreno son 8 metros y 6 metros respectivamente. Como pudieron observar, la factorización con el método del aspa simple es una estrategia que nos ayudará a resolver diversas situaciones con las que nos encontremos en el ámbito educativo. Sin embargo, no es la única estrategia. Existen varias, como fui mencionando, además del método del aspa simple. Pero hoy usaremos la fórmula general de la ecuación cuadrática. Recuerdo algo de la fórmula general, profesora. Pero, ¿por qué es necesario saber esa fórmula general? Algunas ecuaciones cuadráticas son más fáciles de resolver que otras. En muchos casos, el uso de la fórmula general es una buena estrategia para dar solución a una ecuación de segundo grado. Recomiendo, cuando la factorización no sea posible, utilizar la fórmula general. Eso sí que está interesante, ¿ah? A esta fórmula general no se le debe escapar nada. Es decir, sí o sí vamos a encontrar la solución a las ecuaciones cuadráticas. Así es, Stephanie, Junior y todos los que nos siguen desde sus casas. Y por eso vamos a recordar en qué consiste la fórmula general. Fórmula general. Una ecuación de segundo grado de la forma ax elevado al cuadrado más bx más c es igual a 0. Para todo a diferente de 0,
se puede resolver aplicando la fórmula general. Vale decir que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 multiplicado por a. En toda ecuación cuadrática completa, antes de aplicar la fórmula general, hemos de identificar entre sus elementos los valores de los coeficientes a, b y c para identificar el número de raíces, también llamado número de soluciones de una ecuación cuadrática. Es suficiente evaluar el discriminante, pero tomando en consideración lo siguiente. En la fórmula general se presenta la expresión raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c, donde el subradical b elevado al cuadrado menos 4a por c se denomina discriminante y se simboliza por la letra griega delta. Una ecuación cuadrática tiene soluciones o raíces. Sin embargo, para hallar el número de soluciones de una ecuación cuadrática es suficiente evaluar el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, la ecuación tiene dos raíces distintas. Si el discriminante es igual a 0, la ecuación tiene una sola raíz. Esto se debe a que las dos raíces que generalmente tiene una ecuación cuadrática son iguales. Por eso se considera que x es igual a menos b sobre 2a. Y si el discriminante es menor que 0, y como no existe raíz cuadrada de un número negativo, la ecuación no tiene raíces reales. Ya cumplida esta parte teórica, estamos listos para expresar con diversas representaciones la ecuación cuadrática. Profesora, pero antes, eso de la discriminante me dio curiosidad. ¿Cómo se aplica? Bien, Junior, haces bien en preguntar. Ahora veamos la siguiente situación. En el área verde de un barrio, la familia López encontró una zona de forma rectangular perfecta para jugar vóley como familia y desean delimitarlo con una soga. El dato que averiguaron es que el área es de 280 metros cuadrados y que el largo de la cancha debe medir 6 metros más que su ancho. ¿Cuánto debe medir como mínimo la soga para delimitar todo el contorno? Bueno, es una situación muy interesante y habla de la unión familiar. Profesora, creo que valdría la pena estructurar la situación con un diagrama, colocar sus datos y razonar un poquito, con su ayuda obviamente, para resolverlo. Yo lo hago, profesora. El problema menciona que el largo de la cancha debe medir 6 metros más que el ancho. Entonces, el ancho será x y el largo x más 6. Además, el problema indica que su área es de 280 metros cuadrados. Con estos datos tenemos traducido el problema. Estoy recordando que el área de una figura rectangular es igual a base por la altura. Y en esta situación consideramos la base como el largo y la altura como el ancho. Sigo yo. Siguiendo lo que encontró Junior, reemplazamos los valores que nos da la situación. Es decir, x más 6, factor con x es igual a 280. Multiplicamos la x obteniendo que x al cuadrado más 6x es igual a 280. Ordenamos para que la ecuación esté dada como cuadrática. X al cuadrado más 6x menos 280 es igual a 0. La ecuación obtenida hay que compararla con la ecuación cuadrática de la forma. ax elevado al cuadrado más bx más c es igual a 0. Comparando sus valores, se concluye que el valor de a es igual a 1, b es igual a 6 y c es igual a menos 280. Hacemos esto con la finalidad de aplicar la ecuación de la fórmula general de una ecuación cuadrática, que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a.
Aplicando la fórmula general se tiene x igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado menos 4 por 1 por menos 280. Todo esto dividido entre 2. Desarrollando las potencias tenemos que x es igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de 36 más 1120. Todo esto dividido entre 2. Finalmente, x es igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de 1156, todo dividido entre 2. Con esta expresión analizamos el discriminante. Recuerden, chicas y chicos, que el discriminante es el subradical y hacemos la comparación, resultando que 1156 es mayor que 0. Por lo tanto, se puede afirmar que existen dos soluciones. Con estos dos valores despejamos aún más el valor de x. X es igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de 1156 dividido entre 2. Recuerden que la raíz cuadrada de 1156 es 34, por lo tanto, reemplazamos. X es igual a menos 6 más menos 34 dividido entre 2. Ahora reemplazamos los valores. El primer valor será con positivo y el segundo valor será considerando el valor negativo. Así tenemos x sub 1 es igual a menos 6 más 34 sobre 2. Desarrollando la suma tendríamos que x sub 1 es igual a 28 entre 2, o sea, 14. Ahora, x sub 2 es igual a menos 6 menos 34 sobre 2. Desarrollando se tiene x sub 2 es igual a menos 40 entre 2, que es igual a menos 20. Como esos datos se refieren a dimensiones reales y no existen medidas negativas en la vida real, se considera como único valor válido el 14. Y es por ese número que reemplazamos los datos que teníamos en el problema, siendo el ancho 14 metros y el largo 20 metros. El dato nos decía que se diferenciaban en 6 metros, por lo tanto calculamos el perímetro, que está dado por la suma de todos los dados. Es decir, 14 metros más 14 metros más 20 metros más 20 metros. Esto es igual a 68 metros. Obteniendo como respuesta lo siguiente. Para poder delimitar el contorno, la soga deberá tener como mínimo 68 metros de largo. Bien, chicos, me alegra bastante el hecho que se dieran cuenta que en nuestra vida real no tenemos medidas negativas. Eso me indica que ustedes identificaron la respuesta adecuada de esta situación. Ahora, Junior, ¿podrías dar lectura a la siguiente situación? Por supuesto que sí, profesora, con mucho gusto. El municipio actualmente a cargo del parque donde se solucionó el conflicto social desea brindar espacios de recreación sana a familias para fortalecer los lazos familiares. Por ello, planea habilitar una ciclovía de ancho uniforme en el contorno del parque rectangular de 50 metros de largo y 34 metros de ancho. Se estima que el área de la ciclovía será 540 metros cuadrados. ¿Cuál será el ancho de dicha ciclovía? Creo que esta situación también necesita una representación gráfica. Así es. Voy a estructurarla y colocar los datos. En este diagrama colocamos los datos del parque, o sea, su largo de 50 metros y su ancho de 34 metros. Y en el contorno ponemos la ciclovía. El parque tiene 1.700 metros cuadrados de área, que es el resultado de multiplicar el largo por el ancho. El nuevo largo de este parque rectangular estará dado por los 50 metros originales más 2x, porque agregamos x de ciclovía al lado izquierdo y x de ciclovía al lado derecho. De igual forma, el ancho estará dado por 34 metros más 2x, porque agregamos x arriba y x abajo. Esto lo podemos expresar así. Entonces, el ancho de la ciclovía estará dado por el área total del parque restado con el área verde que permanecerá en el parque sin tocarse, que es de 1.700 metros cuadrados, lo que representaría el área de la ciclovía. Dato que nos da la situación es 540 metros al cuadrado. Operando se tendría 4x elevado al cuadrado más 168x más 1700 menos 1700 es igual a 540. Reduciendo y ordenando convenientemente para tener la forma de una ecuación cuadrática, se tiene 4x elevado al cuadrado más 168x menos 540 es igual a 0. Dividiendo toda la expresión entre 4 se obtiene x elevado al cuadrado más 42x menos 135 es igual a 0.
Aplicando el método de la factorización por el aspa simple, descomponemos el primer término y el tercer término en dos factores, de tal forma que nos aseguramos de que restándolos tengamos el término central obteniéndose los siguientes factores. X más 45, factor con X menos 3 es igual a 0. X más 45 es igual a 0 o X menos 3 es igual a 0. Con cada factor igualado a 0 y despejando la variable, se obtienen los siguientes valores. X es igual a menos 45 o X es igual a 3. Como se trata de dimensiones, desestimamos el valor negativo, considerando que el valor de la respuesta es 3. Este detalle es importante. Por lo tanto, la respuesta es que el ancho de la ciclovía será de 3 metros. Ven, chicos, la matemática está en todos lados, pero quizás tengan alguna pregunta por parte de alguno de sus compañeros. Así es, justo acaba de llegar un mensaje a mi celular, una pregunta desde Trujillo. Este amigo menciona que vio estas gráficas y notó que a su lado estaba la ecuación cuadrática. Entonces nos pregunta, ¿qué relación guardan estas gráficas con la ecuación cuadrática? Gracias por la pregunta. Existen diversas maneras de resolver una ecuación cuadrática y estas gráficas nos muestran los 3 tipos de solución que habíamos analizado. Observemos las gráficas y la intersección de ellas con el eje X. La primera gráfica se intersecta en 2 puntos, lo que indica que tendrá 2 soluciones o raíces. X sub 1 es diferente a X sub 2. La segunda solo tiene un punto de intersección, lo que indica que solo tendrá una solución, es decir, X sub 1 es igual a X sub 2. La tercera no se intersecta en ningún punto y esto indica que no tiene soluciones en números reales. Espero haber podido responder a su pregunta. Profesora Aira, entonces hay una variedad de estrategias para resolver las situaciones. Y a nuestro amigo de Trujillo le podemos decir que, pese a que la matemática es amplia, es también exacta. Y como conclusión, podemos afirmar que hemos expresado con diversas representaciones la ecuación cuadrática. Además, hemos visto que vivir en armonía es mucho mejor y se logra con la práctica de actividades compartidas en familia. Y por supuesto, muchas gracias, profesora. Espero que de aquí en adelante nos siga apoyando. Por supuesto que sí, hasta otro momento, pero quiero hacerles recordar que ya debemos empezar con el trabajo de nuestro fanzine, que debe contener una situación de las actividades realizadas o propuestas de mejora del parque vecinal con sus respectivos presupuestos. Si tuvieran alguna duda, recuerden que sus profesores están dispuestos a ayudarles. Contáctense con ellos. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos, profesora! Muchas gracias, profesora. Y ahora nos toca plantear el reto, que consiste en resolver la siguiente situación. Y su resolución deberá ser plasmada en su fanzine. En la situación presentada el día de hoy respecto a la ciclovía, si se sabe que cada metro cuadrado costará 70 soles, ¿a cuánto sumará el presupuesto de su construcción? Bueno, no te olvides de registrar todo lo que aprendiste en tu cuaderno y a resolver el reto propuesto para consolidar tus aprendizajes. Pero, Junior, dime, ¿a qué dirección nos pueden escribir nuestros fans de la promo 2020 con cualquier pregunta o comentario? Pues, chicas y chicos, nos pueden escribir a promo2020@minedu.gov.pe. No me digas. Así de fácil es la dirección electrónica, promo2020@minedu.gov.pe. Efectivamente, ahí nos pueden escribir para cualquier aclaración, comentario, pregunta, duda o lo que sea pertinente y apropiado. Sí, chicas y chicos, nos pueden escribir al correo electrónico promo2020@minedu.gov.pe. Tupanan chikama, kuyas haiwao hipanikuna. ¡Chao, chao!